y vamos a tener una hermosa charla con él. Hola, ¿cómo estás? Vale, Majo, buenísimo. Americanos, profesionales que estamos todos en salud y poder aprender entre todos cómo podemos. Hola, Santiago. Ay, muchas gracias, Santi. Hola, Santi. Hola, mi querida Adriana, qué gusto verte. Qué Bueno, no es mucho tiempo, gusto. hace poco tiempo compartimos, no sé si era en Chile Exacto. o en Perú, ¿verdad? En Perú, en Perú, en Perú, en Perú. En Sí, Perú, sí, sí, sí. así es. Y Bueno, qué bueno bienvenido. volverte a ver, mi querida Adri. Muchísimas gracias por la La invitación verdad que primero, sí. ¿ah? No, la verdad que vos sabés que, al contrario, la agradecida soy yo. Vos viste que en el grupo que tenemos de Alcet, dándonos en en este aislamiento, en esta cuarentena, nuestros compatriotas, somos todos hermanos latinoamericanos y me parece que, bueno, tenemos que aunar criterios y colaborar, ¿no? Desde el lugar más humanizante y desde el amor, por sobre todas las cosas, hacia nuestros prójimos, hacia nuestros seres queridos y hasta todos los que llegue nuestro mensaje. Así que yo soy Así la es. agradecida. Muchas Bueno, me gracias, dejas que muchas te gracias. presente, aparte, me dejas que te Claro que presente, sí. aparte de amigo, como diríamos acá en Argentina, un grosso, pero es un grosso en Ecuador. Así que estamos en contacto con él. Y un poco quisiera que me cuentes la situación de Ecuador. Sos un capo, como diríamos acá en Argentina. Hablar de tu CV es, digamos, presentarte, pero con toda la honra y agradecida de que estés acá conmigo. Pero fundamentalmente quisiera que nos conectemos desde el lugar de a quienes nos necesitan, ¿no? Creo que la psicología va a dar un vuelco muy importante. Creo que esta pandemia y este COVID viene a enseñarnos mucho y estar en este lugar de aprendizaje nuevo, ¿no? Cómo asistir, eh, socializar, psicoeducar, o sea, tantas cosas que creo que coincidís conmigo, ¿cierto? ¿Me escuchás bien, Santiago? Los países hermanos, como... Sí, 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 todo muy bien. Te decía, qué bueno poder unificar y unir criterios de dos con mi medio hermano, Ezequiel López Peralta, que tú también lo conoces, somos Sí, claro. somos como medios hermanos, bueno, él ahora está en Colombia. Y bueno, creo que las realidades son diferentes. Yo antes de esta presentación pensaba y decía, bueno, yo soy parto desde Ujú. las realidades de los dos países definitivamente son diferentes, tanto por la pandemia es la misma, pero el tipo de contagio y cómo se dio, cómo se da, cómo se desarrolla y cómo se va
cómo se van dando las circunstancias, sobre todo en la parte de salud de un país a otro, son totalmente diferentes. Y escuchaba ayer, un reportaje en la CNN, Sí. en el que se daba un número estadístico de personas contagiadas. Voy a hablar básicamente de lo que es el Sí, sí, sí. Ecuador, de lo que es el Ujú. Ecuador. En total, 24.675 contagiados. ¿Sí? Eso es bastante. Recuperados Ujú. son 1.720, que frente a los casos de contagiados fallecidas por el COVID, y esta como Sí. cifra oficial, siempre haciendo referencia a fuentes oficiales, es de 883. Me parece que en comparación con Brasil somos mucho menos, pero porcentualmente extremadamente preocupante, ¿no es cierto? Para la gente que nos escucha y que nos ve, bueno, que está en el Ecuador o que está en Argentina y que conoce Ecuador, la mayor cantidad de contagios está dado en Guayas, en la 1.300. Esto es muy preocupante porque yo pienso que es un tema no solamente de que hay más contagio en un lugar que en otro, sino que es un tema más bien de tipo social, cultural. En salir en horas impuestas por el gobierno, la hora de toque de queda aquí en el Ecuador es a las 2 de la tarde, 14 horas. Sin embargo, a la gente no le importa mucho y no sale protegida. Bueno, yo ahora estoy dentro de mi hogar, por eso es que no estoy con protección. Claro. Y es un tema social la mayor importancia y como decía un gran colega, un psicólogo cognitivo, no sé si lo conozcas, él es miembro Sí. de Santiago, estamos viviendo como doble A, como alcohólicos anónimos, un día a la vez. Ser más resilientes posible, ¿no es cierto? Y Exactamente. sacarle el mayor provecho a esta situación, sobre todo al tema de la cuarentena, porque Ujú. ha sido una época, estamos bueno, no sé, en Argentina o en otros países, pero ahora en el Ecuador estamos sobre el día 46, ¿sí? Sobre el día Claro. 46. En el mundo hay 1.600.000 contagiados y casi 100.000 muertos. Como vida cotidiana, definitivamente van a cambiar. Es decir, creo que no en el Así es. Ecuador, no en el Perú, no en Bolivia, no en Paraguay, no en Argentina, volveremos a ser los mismos. Tendremos que tener mucho más cuidado, ¿sí? Y quiero hacer referencia, creo que está resentido con nosotros, ¿sí? Porque Ujú. según este refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, darnos esta gran lección de vida, ¿sí? En la que no Así podemos es. abusar definitivamente del Exactamente. único planeta del que tenemos. El tirar una funda de plástico en la calle, eh, Sí.
la parte ecológica, etcétera. Yo creo que todo una época ya tendría que haber pasado esto. Y esto es se habla de la cultura tolteca, ¿no es cierto? Definitivamente ayudó mucho en ese tiempo, en el año 1600, fue justamente quedarse en casa. Así que es, no sé si en Argentina lo están manejando de esta manera, pero el stage es quédate en casa para, absolutamente. Entre comillas, lamentablemente tú y muchas de las personas que posiblemente nos están viendo, somos profesionales en el área de salud y tenemos que asistir. El 5%, este es un dato de la Organización Mundial de la Salud, los mismos médicos, etcétera. Y esto es sumamente preocupante porque, claro, son personas que están, como los llaman aquí, en primera línea y definitivamente muy, muy duro. Es complejo, entender cómo en tan poco tiempo uno tiene que arbitrar ciertos medios y acomodarse, es como aprender rápidamente. La cultura, digamos, es como muy difícil de entender en este momento la que la gente tiende a transgredirlo. Y vemos otra vez, empiezan comportamientos ansiógenos y empiezan a sentir que este aislamiento no sirve de nada, pero es como una especie de diálogo. Entonces, esto trae un sinfín de otras circularidades. Creo que nosotros como profesionales de la esto de rescatar lo resiliente nuestro, porque realmente esto de la pandemia yo creo que nos cambia el paradigma, por lo menos esta es mi humilde opinión, ¿no? Que cambia el paradigma de la historia. Vamos a tener que encontrar otra manera yo creo que vas a coincidir con esto, es que confianza del que está haciendo la cola para la espera, para ir a comprar. Esto está hablando de que tenemos que ir un poquito más profundo, ¿no? De ver qué nos deja de enseñanza más allá de lo que seguramente va a ser. Yo creo que todavía no estamos en el pico más alarmante, por lo menos acá en Argentina, y la verdad es que creo que la devastador, porque todavía no se encuentran las herramientas y es como que hay una suerte de repetición en discursos, pero me parece que todavía nos exige más esta realidad, que es tener también, es como una mirada más artesanal, ¿no? Digamos, hay que ver el contexto familiar, el contexto cultural, no es lo mismo una familia que vive en una urbe, no es lo mismo. Sí es lo mismo en el cuidado,
Sí es lo mismo en el cuidado, sí naturalizar las formas de cuidado y de higiene, pero a mí lo que me está llamando muchísimo la atención es la mirada de desconfianza. Yo no sé si vos coincidís con esto, ¿no? Digamos, nos educamos, pero también la mirada de desconfianza hacia el otro. Sí, sí, definitivamente Descon- el punto de vista de que ya cambió, no sé qué pasará con mis futuras generaciones, y eso definitivamente es muy, muy preocupante. Yo he tenido un par de entrevistas en televisión, eh, ahora estuve viéndole justamente a nuestra colega Nuria, no sé, le ubicas a Nuria, ¿no es Ah, cierto? sí, Nuria. Sí, 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 claro, Nuria. sí, sí. Ahora estuve en una entrevista en televisión, justamente hablaba de una realidad, ella vive en Guayaquil, y decía, aquí el temor pero bárbaro. La gente o las personas del norte de Guayaquil es en donde menos Sí, contagios ha habido, ¿sí? Por un nivel socio, digamos, no tanto económico, pero sí cultural, a diferencia de la parte sur, de la parte de aislamiento, en donde sus productos sin protección y es en donde definitivamente se ha presentado mayor tipo de norte, y en el norte van y contagian, y más o menos lo que la estadística nos dice es de que es 3-1, una persona puede contagiar a 3, es a 3 a 6, es a 6 a 9, y así progresivamente. Entonces, definitivamente es un tema sumamente preocupante. Pero, como decía en el flyer de la entrevista, mi querida Adri, nosotros estamos, bueno, al menos en mi caso, que dirijo una clínica médica, psicológica y psiquiátrica, influencia enorme de consultantes, y ya las personas no van a consultar de que por qué 70% de motivos de consulta son trastornos sí, psicosomáticos, ¿sí? Y que sí, muchas veces toca remitirlos a psiquiatría porque sus niveles de ansiedad son extremadamente altos. Entonces, vos sabes que con psicoterapia en niveles muy altos vamos a poder hacer muy poco. Entonces, hay que ser exacto. responsable y saber cuándo remitir y cuándo no al médico para que pueda utilizar algún tipo de fármaco. Eh, Porque al menos nosotros en la clínica hemos estado laburando, como dicen en Argentina, Sí. todos estos días, ¿sí? Y me he dedicado a hacer un estudio porque yo trabajo más con la parte de pareja y con la parte de sexualidad, y he hecho una pequeña estadística y fíjate que han sido evaluadas Sí. en estos 46 días, ¿sí? Tan solo el 22%, ¿sí? Mantuvieron un ritmo habitual de su contacto sexual, ¿sí? Que era Ujú. muy común, tanto en calidad, en tiempo y en frecuencia. El 8% aumentó la frecuencia, tal vez por lo que están Claro. más tiempo juntos, pero un 70% de este grupo, ¿sí? Perdió el deseo sexual, ¿sí? Y el Exacto. motivo de consulta es, bueno, ¿qué pasa si estoy todo el tiempo con mi esposa? Si estoy todo el tiempo con mi esposo, lo más normal
no es un tema, desde la parte sexológica, no es un tema de líbido, no es un tema de pérdida del interés por la esfera sexual, pero la sintomatología ansiosa hallamos el interés en nuestra pareja, definitivamente, sino que lo que pasó es de que mucha gente presentó ya sintomatología psicosomática como perder el sueño, por ejemplo, aumento o disminución del apetito, pensamientos recurrentes de qué es lo que va a pasar, yo dependo solamente de mi negocio y no he podido trabajar. Justamente el insomnio y paradójicamente, por ejemplo, ya un poco más complejos como un par de pacientes con alopecia, por ejemplo, con visión, sueños negativos de tipo recurrente, deseo sexual con su pareja, pero el nivel de ansiedad es parte emotiva ni tampoco de la parte afectiva. Y aquí es donde y como te decía mi querida Adri, antes de darte paso, he tenido un par de entrevistas en televisión, en radio, y me ha llamado la atención de que son epidemiólogos, se le ha dado muy, a mi parecer, no sé cuál será la realidad en otros países y en radios, muy pocos canales de televisión te contactan y te dicen, queremos hablar del estado psicológico de las personas en cuarentena, de qué es lo que está pasando en la salud mental de las personas que de alguna manera dejaron de producir por estar encerrados en casa, el hecho realmente les importó esto. No sé cuál será la realidad en tu país o en el país de las personas. Creo que por eso te digo que vamos a aprender y darle otra mirada y otra entidad y otra fuerza, porque coincido con vos en estos diagnósticos que aparecen a cada vez más diagnósticos de trastornos de pánico, episodios de crisis de angustia severa, formaciones reactivas de angustia, que hay, como vos bien decís, hay que medicar los factores desencadenantes de las crisis, ¿no? Que tienen que ver no solo con el aislamiento, porque también hay un aislamiento que tampoco se toca, no sé en tu país, por la urgencia, pero también acá hay otra realidad social que es los padres separados, las parejas separadas. Hay algunos que han tomado la decisión de vivir la cuarentena juntos, aunque estén separados civilmente, por el bien de los hijos, pero realmente el porcentaje de casos de parejas separadas y se está perdiendo miradas, ¿sabes? El dolor de los niños en el aislamiento desde sus compañeros de escuela, desde sus actividades paralelas a lo que es lo escolar, videollamada. No está siendo suficiente y se está viendo síntomas también en los niños. ¿Y dónde se ven los síntomas en los niños? Por ejemplo, en el desgano para hacer las tareas,
en este suerte de aburrimiento y no saber qué, porque, a ver, los papás también están agobiados, juntos o separados, de poder acompañarlos en las tareas, porque aparte de acompañarlos en las y ahí volvemos a, digo que las intervenciones más directas desde nuestro lugar es, bueno, no aislarse de estas rutinas que cada familia puede armar, que cada pareja de padres separados puede armar, porque no ver a tu hijo hace 46 distancia, esta pandemia, partir un juego, entonces me parece que es necesaria que nuestra intervención sea como precisa, ¿no? Digamos, ser facilitadores de otras ideas, porque creo que esto es lo que nos viene a enseñar este momento en el mundo. Facilitadores de otras ideas, poder realmente creo que esto es imprescindible que nosotros como profesionales de la salud mental tomemos esto como un tiempo de poder reconocer, redescubrir. Siento, Santiago, que mucha consulta, vos viste que yo me dedico a, digamos, intervenciones en la ruptura de pareja. Y realmente se confunde. Sí, sí. Confunde el enojo, las sensaciones de variación del estado de ánimo en este aislamiento con funciona. Pero para muchos otros es una especie de condensación de todos los problemas que tuvieron a lo largo de la pareja, que lo fueron postergando. Este momento de aislamiento los hace ver cara a cara con la parte de la historia que tiene que ver, ¿es oportuno separarse ahora? ¿Es oportuno plantear el conflicto? Y si lo voy a plantear, ¿de qué manera plantearlo? Creo que esta es tarea también nuestra. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Esto es lo que quería decirte, que me parece que nuestra posición en este lugar, como profesionales de la salud mental, es hacer, propiciar intervenciones más prácticas. ¿Sabés qué otra cosa noto? A ver si vos coincidís conmigo. Hay una suerte de celeridad habilidosos para intervenir en una situación de emergencia, como es esta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Me parece que acá también hay una habilidad profesional. Todos tenemos que estar como buscando nueva información y tratar de ser lo más práctico. Sean eternos. Acá en Argentina decimos el trabajo, compartidas en el hogar, también dan un lugar de hastío. Y también dan un lugar, lo que digo, estando viviendo en el mismo lugar, no hay contacto espontáneo, y la verdad que hay una desconexión precisas y prácticas. ¿Coincidís en esto conmigo? Uno imaginaría que estando, entre comillas, obligados, pero más bien pienso que pasa lo contrario. Y te quería hacer una pregunta, que algo que me pareció muy interesante. No sé, no creo que esa realidad sea tan... Pero me decías, hay muchas parejas separadas que decidieron pasar la cuarentena juntos.
uno de los motivos por las distancias y por la imposibilidad de que nosotros no tenemos permiso para poder visitar a los hijos separados, con lo cual no está habilitado ningún permiso, solo si eso no es para permanecer adentro del domicilio. ¿Se entiende? O que el niño o los niños vayan al domicilio. Ese intercambio, eso no sucede aquí. Aquí no sucede. De acuerdos del Estado. Sí, 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 esto no está permitido por el momento. Más adelante se supone con las medidas que está tomando en relación al aislamiento, porque es un aislamiento, digamos, obligatorio, ¿sí? Pero con algunas excepciones. Lo que pasa es que, bueno, en términos de excepciones es un poco lo que hablabas vos al principio, ¿no? El aislamiento pedir. Y hay muchas personas que tienen esta necesidad de decir, bueno, total, porque salga una vez sin barbijo no me va a pasar nada. Y porque, bueno, voy y paso. Y esta suerte de indiferencia ante la reglamentación, porque termina descuidándose la persona y a los otros. Por eso digo que esta necesidad de constantemente educar y esta necesidad de insistir papás de padres separados necesitan esta conexión. Y yo lo que diría ahora es propiciar lo que mayormente se pueda, es entre, como decimos acá en Argentina, entre ser pesado o insistente y querer convivir con videollamada, que este es otro tema, que digamos la insistencia, controlar qué es lo que pasa en la otra casa donde qué interesante y coincido plenamente contigo. O martes que asistí a una niña consulta porque la niña comenzó a comer compulsivamente, arrojando el alimento, porque claro, ya su cuerpo no le daba, pero sentía la necesidad de comer. Cuando me entrevisté con ella sola, me dijo una frase que en mis 26 años de profesional siento que estoy a eso. Me decía, hay dos cosas que quisiera contarle, pero me promete que no lo va a decir a mis papás y a nadie. Le dije, te lo prometo. El lunch con mi mejor amiga y conversar de qué es lo que pasó el día de ayer. No sé por qué extraño mucho eso. Mira cómo esas pequeñas cosas cotidianas ahora comenzamos a extrañarlas. Pero la segunda cosa que me dijo, no me da miedo, miedo es ver y escuchar las cosas que mis padres cuentan, que mis padres comentan a la hora de la comida, a la hora del receso, claro. Y de Franz Pirz, que decía que en un estudio que se hizo de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, que obviamente ya muchos murieron
pero ya muchos son de la tercera edad, y se hizo un estudio que digan que ya viene un tanque de guerra. Lo que más miedo les daba era ver la fascia de sus papás, de su papito y de su mamita, ¿sí? Al tenía la bomba. Quedada de su mamá, que la bomba está cerca de su casa, y eso es lo que luego les afectó, y obviamente muchos tenían o tienen trastornos psicológicos que posiblemente o lamentablemente con claridad en nuestros niños cuando sean adultos posiblemente van a recordar este acontecimiento con muchísimo dolor, ¿sí? Yo no pienso que alguien podría decir en una conferencia en la que pude participar en la Universidad Católica de Trujillo, de Benedicto, en Perú, y alguien decía, pero qué maravillosa posibilidad de poder compartir en familia, a levantarnos, a bañarnos, a comernos, a salir, a conversar, y de pronto que se nos cambie el 100% y el estar todo el tiempo juntos no necesariamente es bueno, no necesariamente es positivo. Esta parte de un trabajo individual, como tú decías, en la parte de psicoeducación, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, yo pensaría que de aquí a 10, 12 años vamos a tener muchos ya presenten algunos tipos de complejos o de miedos o de trastornos de estrés postraumático. Clínica, en la consulta con niños, ya comenzamos a ver niños con cuadros de enuresis, ¿sí? Vi un caso que me pareció muy interesante, que me gustaría compartirlo con las personas que nos están escuchando. Sí, sí. Lo investigué y es muy... Ajá. El nivel de ansiedad de esto ya le vio el médico pediatra, ya le vio el médico internista, el gastroenterólogo, y lo que ocurría es que la niña se llama marcada, como querer o tener unas ganas Marcada. como fue al gastroenterólogo, descartaron toda la parte por separación, justamente por la pena de no estar con sus compañeros. Fue remitida a la psiquiatra infantil, obviamente me imagino que fue que comenzó un tratamiento no digamos provocada por la epidemia, puede coger caminos tan diversos que presentó un caso de un vómito autonómico que es muy para ella. Sí, coincido totalmente. Y en este momento, como vos bien decís,
televisor y los niños se están escuchando y después el comentario es los cuantos muertos hay, los cuantos, y la verdad que ellos lo interpretan con mucho miedo, y la pregunta de la cena o la pregunta del almuerzo, el horario que ustedes quieran, vamos a suponer que fuera la cena, y yo estructuración cognitiva que uno tiene que hacer casi a la distancia en este caso, ¿no? Porque fíjate que nosotros que estamos en contacto con las personas no podemos atenderlas en cara a cara y nos tenemos que valer de este medio, que por suerte está. Pero y apagamos el televisor, digamos, empecemos a hablar de lo mejor. A ver, aunque estemos en este aislamiento, en este lugar que donde convivimos, compartimos el trabajo, empezar a hacer puede tener una connotación muy positiva. Así sea, hoy me salió bien la tarea que me dijeron, no, lo mejor que te pasó. Empezar a contar lo mejor, me parece que va como a rediseñar el diálogo también en la familia. Otra de las cosas que no sé si están pasando también es que empieza a haber una suerte de fastidio de compartir los momentos, ¿no? Como cómodo, y se va a cenar, a almorzar por separado. Entonces, digo, aquello que estábamos buscando, facilitadores de intervenciones precisas y prácticas. No sé cómo están las costumbres. Yo pienso que depende también el tipo de intervención y las políticas. No sé, en tu país tenemos una disposición gubernamental en la que el toque de queda empieza a las 2 de la tarde hasta sí, pero tenemos ciertos tipos de restricciones cuando salimos en vehículo. Entonces, mucha gente ahora se comienza a movilizar a pie, en bicicleta, etcétera, y eso ha hecho que muchas personas no puedan asistir a la consulta porque ese día no tenían el número de placa, de pico y placa, claro, para poder asistir a la clínica o a la consulta. Entonces, salir con su placa y poder asistir a la consulta. Suena paradójico porque las personas que deberían recibir asistencia salvoconducto, capaz de le pide hacerlo. Lamentablemente, por la parte cultural, no sé en tu país, pero acá sí, muchas veces se hizo a hacer compras, o voy a mi chequeo médico y si van a cientos, eso ha limitado mucho que la gente pueda tener ya cae dentro del tema económico. La gente ya no, porque como no, no ha podido salir a producir
producir, obviamente no tiene el dinero para poder pagar su consulta. No es importante para nosotros. Cuando realmente no debería a la parte médica, pero también en primera línea de importancia a la parte psicológica. No sé cuál sea la realidad en el tuyo, pero lamentablemente en el hay médicos que se mueren todos los días, hay enfermeras que se mueren todos los días, ¿sí? Y es por un tema, no me acabo de enterar que el día de ayer murió un gran amigo mío que es médico anestesiólogo, ¿sí? Se contagió y de un día para las noticias, al menos que se ven del Ecuador, en otros no siempre esto es una realidad. Y eso hace que el temor, el miedo que llega al pánico de las personas, facilidades para podernos movilizar, pero sorprendentemente la gente no utilizó esto, la gente ponen en las redes sociales es mientras no pase por completo, no pienso irme no pienso salir de mi casa. Entonces, no sé si es que esta sea la realidad también en Argentina. Y lo que vos dijiste me quedó así como sonando, que, digamos, el lugar de la psicología no estaría como considerado. Acá la primer física, ¿no? Digamos, en tratamientos y en detección de COVID. Coincidís, que hay un enorme porque no, por temor a contagiar, está habiendo crisis de pánico por temor a ser, por ejemplo, detectores de un caso de COVID y inmediatamente ellos ya se sienten que se han contagiado. Queda claro esto, no es indir porque a todos desde algún lugar tenemos esta posibilidad en los hospitales, en los centros de atención. La verdad que también, digo, a veces parece una obviedad, ¿no? Pero son personas, como el señor que está atendiendo un transporte público, digamos, todos estamos expuestos a esta sensación de miedo permanente, porque no cede el miedo. Y paradojalmente también hay otro grupo que de tanto miedo parece que se genera algo lo contrario, ¿no? Bueno, transgrede un poco, me voy, digo que saco un permiso y me voy a otro lado, digamos, no obligatoria, sino con alguna consulta que tiene que ser específica, ¿no? A ver, como vos coincidís conmigo, digamos, a ver, de hecho tengo 2 amigas que han parido,
tengo gente que está haciendo tratamientos oncológicos que necesitan, no pueden suspender sus tratamientos, porque también es otra forma de asistir. Digamos, en todo esto sí se considera que se continúe el tratamiento. Lo que están pidiendo es que, por ejemplo, no vayas a una entrevista con algún médico especialista que sea de control. Esas no, pero sí de emergencia. Sí de tratamientos como te explicaba antes. Pero bueno, la verdad creo que hicimos un montón con este aporte, Santiago, la verdad que podríamos estar hablando, estamos casi en una hora, y la verdad que Sí, fue, pero maravilloso. muy gratificante. Estaba viendo algunos comentarios, y más bien lo que te mandan son puro piropos. ¿Tienes Bueno, ningún piropo? o sea, te mandaron 1 millón de piropos. Eso es lo que me llama la atención. Nadie Quiere me dijo decir, nada. Nadie me dijo pero Santiago, entonces, qué guapo que esté el coincidís doctor. Pero conmigo, no me importa. pero Era contestarlo, que dice a ver, de Gabriela Cortés, dice, y el personal de salud que se ha separado de su familia, me parece un tema muy interesante. Y es justo relacionado a lo que gracias. acabas de decir ahora, porque el mismo personal de salud tiene miedo de contagiarse y obviamente contagiar a los suyos. Y lo que han Exactamente. preferido, no sé en tu país, lo que han preferido es más bien ellos confinarse y quedarse y hacer su cuarentena y hacer sus turnos en el mismo hospital y ya no asisten a sus casas. La relación, en cambio, por la distancia, el miedo del un lado y el miedo del otro lado, que de alguna manera, si le vemos lo resiliente, hay que ser extremadamente resiliente como para poder sacar cosas positivas de todo esto. Realidades diferentes y como te decía, creo que para podernos recuperar nuestra vida o la vida de la humanidad nos cambió desde hace 46 días de un momento al otro y hay que aprender a comenzar a vivir con nuestra realidad. Así que bueno, poder unificar la perspectiva del Ecuador con una realidad, de Argentina con otra realidad, con los aportes de la que se nos unieron al chat, qué interesante. Y nada, Adrianita, yo agradecerte de mil amores, me encantó verte, más que sea por pantalla, y como no sé si es que existe este eslogan, muy pronto nos volveremos a abrazar. Esta es una canción que la sacó el gobierno, no sé si es que la hay en Argentina, que la sacó el gobierno, en la que dice, vamos a volvernos a dar un abrazo, vamos a volvernos a dar la mano, poder saludar de beso. Yo creo que tendrá que pasar mucho tiempo y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, lamentablemente una triste realidad, pero Realista, sí que es coincido con vos. realista. En este punto es realismo. Mira, cuánta gente, no sé, en tu país, acá están suspendidos la movilidad de provincia a provincia, de estado a estado, Sí, claro. no hay vuelos Sí, sí. nacionales, no hay vuelos internacionales, muchísima restricción, tienes que hacer compras en los supermercados según el último decisiones que definitivamente te agobian y hay que ser muy inteligente y, como digo, resiliente, como para, como tú decías, apagar el televisor, reunirme en familia y decir, a ver, ¿qué es lo mejor que nos... como tú decías, el domingo interminable y todos los días parecen fines de semana,
y uno está desesperado por salir, por trabajar, por producir, ver esa ansiedad de la gente en la calle realmente es muy triste. Pero más triste es ver a un niño llorar por que no le vea a su mejor amiguita, porque tiene que a los niños porque ven sufrir a sus padres. Entonces, yo pienso que las intervenciones tienen que ser integrales a nivel de funcionalidad familiar. Porque nos podamos adaptar a todas estas realidades. Es un trabajo muy difícil, es un reto para los profesionales en salud mental, pero No tengas duda. creo que la vida nos da la oportunidad de seguir vivos. Me alegra saber que tú estás bien, que los tuyos ir preparándonos porque, como dice el refrán, posiblemente vendrán cosas peores. Y creo que estamos como a la mitad de la crisis y de la tragedia. Desearnos buena suerte y como te decía mi querida Adrianita, ojalá podernos ver nuevamente y darnos un fuerte abrazo. Infinitamente, Santiago, la convocatoria, porque creo que cada uno desde su lugar puede hacer un aporte, es una iniciativa mía. Necesito aunar más fuerzas en lo que somos profesionales de la salud mental y esto hay que socializarlo. Coincido en un todo con vos, así que bueno, seguiremos trabajando y acá nos están pidiendo otra charla, así que quedo con esto y ya nos despedimos. Hay algunas preguntas de cómo identificar. ¿Qué dicen? Hay algunas preguntas de cómo identifico un trastorno de ansiedad, cómo identifico un trastorno de pánico. Bueno, hay muchas preguntas interesantes. Bien, muchas entró también alguien. Mi hermana, Silvia o Liliana, yo tengo dos hermanas más. Así que bueno, sí, es mi hermana. Qué guapo, Santiago, un corazón. Gracias, Félix. Ahí está, te agradezco mucho. Por fin me pusieron un guapo. Gracias. Quería... Eres un grosso, Y bueno, culturales es tremendo. No es lo mismo trabajar de una provincia a otra provincia. Cuando te comentaba, ya con esto vamos terminando, por eso en Argentina yo me quedé sorprendido. Y la señora de la tienda te preguntaba, ¿de qué cuadro sos? Es decir, viven el fútbol con una pasión. Estuvo un tiempo en el Brasil también, pero en Argentina es una locura. Bueno, lo bueno es que todos somos hinchas de Boca Juniors, menos vos, que eres gallina, no eres bostera. No, gallina. De River, pero bueno, en todo caso, mira, que me acabo de dar cuenta, qué interesante, no sé si te fijas hoy, no me había dado cuenta que había cogido este vasito. Hoy es un día maravilloso. Fue un día maravilloso, acá ya son las 5 de la tarde, esperar con ansia a que sea la noche.